Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase de cómo preparar bosquejos. Recuerden que esta clase está diseñada para aquellos que ya nos están apoyando o quieren apoyar en la predicación de la palabra de Dios o en algún momento quieren apoyar en alguna misión para presentar de una manera más eficaz la palabra de Dios. También está diseñada para aquellas hermanas que quieren participar dando devocionales, también para si algún día se ocupa, quien quiera predicar a niños, también estamos acostumbrados mucho más a que a los niños se les da clase, pero también es bueno de vez en cuando empezarlos a acostumbrar a que haya predicaciones, porque cuando se vuelven adolescentes y crecen, de repente el shock de pasar de clases, de puras clases de niños a la predicación de la palabra de Dios en el templo, pues es un cambio radical. Entonces también es bueno acostumbrarles. Y pues estudios de varones y también estudios en casa, por si algún día se animan a inaugurar un pequeño estudio en casa, un pequeño discipulado también les puede servir. Y bueno, pues vamos a orar para comenzar la clase. Vamos a tomar unos minutos. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos, hermanas, especialmente para aquellos que están animados, animadas, tomando esta clase, los que lo harán en el futuro, que sea de utilidad en la predicación de tu palabra, en la presentación de una manera eficaz de tu palabra, sabiendo de antemano que es tu poder, es tu dirección quien realmente nos capacita para hacerlo efectivamente. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir con la clase del día de hoy. También estoy aprendiendo cómo usar estas cosas y espero que al final haya podido hacer mejores presentaciones. Este, vamos a, este, vamos a comenzar con el tema de hoy, es preparación de un sermón o una clase. Es lo que vamos a estar viendo. Es importante prepararse para pronunciar el sermón, el devocional o la clase. Es muy, muy importante. Yo sé, es fácil. Bueno, para los que ya tenemos años y años de práctica, pues es un poquito más sencillo en el sentido de que tenemos mucha información en nuestra mente, pero aún así es muy importante prepararse para hacerlo. Hay quienes son más populares que profundos a la hora de presentar y hay quienes son más profundos que populares. Es decir, va a conocer predicadores que son muy populares, pero cuando uno escucha sus predicaciones y uno trata de ver el centro del contenido bíblico de su predicación, uno se encuentra con que no tiene nada. Son bastante habilidosos a la hora de presentarlo, pero no tiene contenido o un contenido muy, muy sustancioso. Por el otro lado, hay aquellas personas que tienen, como diríamos, tienen mucho contenido, pero no son populares porque no tienen esa habilidad de presentar su clase, su devocional o su sermón, y pues la gente como que no les gusta. En el siglo XXI hay mucha gente que le gusta esas predicaciones muy habilidosas y ¿cómo se llama? Como diremos, muy de grandes presentaciones, pero sin contenido. No se fijan en esa parte. Contenido y expresión. La gente suele elegir al que habla bien por encima del que tiene una enseñanza rica en Biblia. Es muy común eso. Prefieren a alguien que tenga mejor contacto con la gente, con una gran presentación, su corbatita, su saquito, y que pues puede interactuar con la gente, tener expresiones faciales y un movimiento de manos muy bien marcado, una buena oratoria. Prefieren a esas personas que sin importarles si realmente tienen un contenido bíblico profundo.
Me ha tocado ver predicadores que son así, que uno, si uno escribe el sermón, anota las notas del sermón, los versículos que usa, encuentra uno que en realidad o no usa muchos versículos, y si los usa mal, pero la gente está emocionada con un amén, tras otro amén, tras otro amén, tras otro amén, pensando que lo que está oyendo es Biblia y no, nada más está oyendo a una persona con una excelente presentación. Una enseñanza mal preparada puede ser más fácil de presentar cuando se tiene facilidad de palabra. Es decir, cuando una persona, un predicador, un maestro, un discipulador, una maestra, una hermana que está en un devocional, tienen facilidad de palabra, tienen esa, como diríamos, le llaman labia, me parece que es la palabra, tienen bastante facilidad de pronunciar, de hacer discursos y de envolver a la gente. Puede esa persona sustituir su mala preparación. No está bien, pero lo hacen. Suben al púlpito, suben ahora a la pantalla y dan una bonita presentación, pero mal preparados. A muchos y a muchas les cuesta trabajo presentar un mensaje bien ordenado. Por eso algunos prefieren subir al púlpito mal preparados, confiando en su forma de expresarlo. Y no dicen gran cosa, pero están bien entrenados para envolver, para hacer, ahora sí como le llamamos nosotros, un masaje psicológico, para entretener inclusive durante una hora y sacar muchos amenes y un montón de decisiones que al final de cuentas no están firmes porque no están basadas en la palabra de Dios. Un rato de meditar sobre un texto o pasaje de la Biblia les parece bastante para pronunciar un sermón. Agarran un pasaje pequeño, leen el pasaje y empiezan a hablar de muchas cosas, algunas relacionadas con el pasaje, pero generalmente no, o simple y sencillamente ellos hacen la interpretación del pasaje. ¿Se acuerdan que hemos visto, y creo que vamos a tomar un pequeño curso al respecto, de la importancia de que sea el texto el que se interprete y no nosotros tratando de sacar una interpretación al texto conforme a lo que nosotros queremos a platicar ese día? El público recuerda durante la semana que pasaron un rato muy agradable el domingo, pero no pueden recordar el contenido del mensaje. Eso es lo más triste, que pueden recordar los chistes, pueden recordar las risas, pueden recordar el título del sermón, los zorros y las zorras, o los jabones y las chanclas, lo que sea, lo pueden recordar, pero no pueden recordar qué textos usó, y no pueden recordar el contenido bíblico del pasaje. Eh, suele suceder, suele suceder y me ha tocado desgraciadamente escuchar así sermones donde se acuerda uno del chiste. Me acuerdo siempre, nunca se me va a olvidar el predicador que iba a España, que no era el hermano Juan Álvarez, él era muy diferente, pero este otro predicador que iba a España, me acuerdo de tantos chistes y tanta risa y tanta jocosidad en su predicación, pero no tenía más que un solo versículo al principio. También me acuerdo de otro predicador que un solo versículo, y de ahí toda fue la historia de sus tatuajes, la historia de su perrito con un letrero en la pancita y todo lo demás, y muchos amenes, pero nada realmente serio. De eso tenemos que cuidarnos. Por bueno que sea el mensaje de un predicador, maestra, discipulador, nunca será popular como el que posee facilidad de expresión. Podemos estar bien preparados, y yo creo que también a mí y a otros nos puede llegar a pasar. Podemos estar bien preparados, pero nos supera muchas veces el que tiene facilidad de expresión, aunque no esté preparado. Eh, pero ni uno ni otro serán verdaderamente eficaces. Él o la que enseña con actitud ideal es el que puede unir el contenido con la expresión. Lo ideal sería que pudiéramos ser muy buenos expresadores del texto y al mismo tiempo tener un buen contenido. Eso sería el predicador, la maestra, el discipulador, el que da el devocional, el perfecto, el que diríamos, wow.
aquel contenido y predicas y contenido y forma de hablar. Y es importante, inclusive grandes predicadores y famosos predicadores pueden ser famosos no por su contenido, sino por su forma de presentarlo. Y se nos va en la idea de que ese ha de ser un excelente contenido, ha de tener excelente contenido. Pero, ¿cómo conseguirlo? Aparte de los dones naturales y de los dones que da el Espíritu, la respuesta es solamente una: trabajo, trabajo, trabajo. Realmente en todos los casos, la práctica hace al maestro. Por eso si algún hermano, alguna hermana apenas está empezando, apenas está comenzando sus no son meninos, sus pininos sus pininos en la predicación o en la enseñanza, no se desanime, no se desanime, aún le falta mucho por recorrer, aún nos falta mucho por recorrer para llegar a ser eficaces presentadores de la palabra de Dios. Mm, el mayor peligro de todo esto es la indolencia. La tendencia dominante en nuestros tiempos es no dar suficiente tiempo para la preparación de sermones. Somos personas excesivamente ocupadas, en muchas maneras. Agradezco a aquellas personas que se están tomando la molestia para preparar un sermón al mes, para preparar una clase de damas, para preparar su clase de niños devocionales. Gracias. Y en verdad es cosa, yo sé que les toma tiempo, pero una de las cosas que más que nos preocupa hacia ustedes, hacia mí mismo, que somos personas excesivamente ocupadas, tenemos muchas cosas. Las personas que nos dedicamos a este trabajo de tiempo completo no tenemos excusa, no tenemos excusa. Quien cree que es llamado, quien cree que es llamado a servir a Dios de tiempo completo, tiene que notar eso, que si es llamado no puede poner como prioridad otra cosa, otra cosa que la preparación de sus sermones, el estudio bíblico, etcétera. Esa es su prioridad. Pero para el resto se esfuerzan, algunos le están echando ganas, esforzándose, inclusive una vez por semana para preparar un estudio, y le echan ganas. Y tenemos que cuidarnos que en administrar bien el tiempo, para que nos dé tiempo. El peligro de la indolencia en lo que se refiere a la preparación del sermón existe tanto en los que están excesivamente ocupados como en aquellos que por ministrar en iglesias muy pequeñas a personas de cultura limitada les parece innecesario preparar sus sermones con gran esmero. Les puede llegar a pasar que, bueno, voy a darle una clase a adolescentes. Pues no se requiere mucha preparación para ellos. Voy a dar una clase de niños. No son tan exigentes. Es nada más como que pues leo la lección antes de llegar a la clase, la leo y pues como que hago mis actuaciones magistrales. Es un poquito más serio cuando uno está preparando clases para adultos. Ahí sí es un poquito más, uno sí le llega un poquito el temor, porque pues, son adultos. Pero puede la indolencia traernos, o la sensación de que, bueno, no es necesario para ellos. En realidad, no. En realidad tenemos que prepararnos, sea quien sea el público. Me acuerdo de un ejemplo en el mundo, Cricri, Francisco Gabilondo Soler, el compositor de música para niños de la década de los 30. Él decía: los niños son inteligentes y merecen escuchar música para gente inteligente. Ese era su sentir. Y creo que para nosotros los creyentes es mucho más acentuado. Los niños son inteligentes y merecen que nos preparemos bien para darles algo. Y todos merecen que nos esmeremos un poco en preparar algo. 4 métodos de presentación. Hay 4 métodos de presentarse ante el público, sea que usted vaya a predicar en la iglesia un domingo, sea que usted vaya a dar un devocional a jóvenes, sea que usted vaya a dar una presentación para hermanos,
o para damas, sea como sea, inclusive para niños, hay varios métodos de presentación. Primero está la presentación sin notas. En serio. Esta clase de presentación nos hemos referido al describir a la persona que se prepara insuficientemente. Generalmente hay gente que se presenta sin una preparación previa y ¡pum!, avienta un montón de cosas. Me recuerda a cierto personaje que parece que habla sin notas en ciertos discursos que hace y gira y lo que se le viene a la mente y lo que se le ocurre y de repente dice cosas que no debería de haber dicho o dice malas cosas sin una presentación clara y el resultado es que se mete en problemas. Así puede suceder. Y no es recomendable que se atreva a dar una clase de escuela dominical si no está preparado, o una clase para damas o lo que sea. Para algunos de privilegiada memoria pueden predicar sin notas sermones homiléticos y sustanciosos debido a la esmerada preparación que han hecho del tema por días y semanas. Hay, alguno de ustedes pudiera ser que se prepara bien y estudia su sermón y lo recuerda, tiene la capacidad para recordar lo que preparó, lo prepara muy, muy bien, bien estructurado y todo. Y como tiene excelente memoria, se puede llegar ante su audiencia sin sus notas. Tiene buena preparación y excelente preparación y las recuerda y se para ante ellas, ante el público, sin necesidad de traer sus notas. Eh, eh, o incluso puede llegar a tener privilegiada memoria y se acuerda de lo que iba a predicar y se le olvidaron sus notas en casa, puede llegar a pasar. Pero para eso se requirió un trabajo esmerado. Sí se puede, hay gente que puede hacerlo, hay hermanos, hermanas que pudieran presentar una clase sin necesidad de notas, pero porque se prepararon previamente. Para ellos, no soy de esas personas, sí necesito notas, pero a veces me acuerdo de sermones pasados o estudios pasados y puedo sacarlos de mi cabecita en caso de emergencia, nada más en caso de emergencia, porque, o sea, que algo sucedió y hay que predicar, puede pasar. Pero en realidad no es algo recomendable. No obstante, estas personas que tienen esa capacidad de memorizar lo que por semanas prepararon o por una semana prepararon, están libres para ampliar y añadir cualquier idea oportuna que se les ocurra en el momento de la elocución. Ellos tienen esa, como diríamos, esa libertad de que se presentan sin notas y si en ese momento le llega a la mente, Dios le trae a la mente una verdad que puede incluir y que debe de incluir, la mete. Sin caer y tiene que tener cuidado de no estar metiendo y metiendo y metiendo y de repente ya se perdió en lo que venía diciendo. Pero puede suceder, tiene esa libertad. La persona que presenta una enseñanza verdadera, una enseñanza bíblica, no sube en modo alguno al púlpito o ante una audiencia sin la debida preparación. Este es el procedimiento ideal para predicar. Es decir, lo ideal sería que pudiéramos pasar sin notas, pero bien preparados. Eso sería lo ideal. No tendríamos ciertos, como diríamos, ganchitos, ciertas cosas que nos distrajeran. Sería lo ideal. Lo no ideal definitivamente es ir sin notas y sin prepararse. Eso es lo no ideal y lo que hacen algunas personas que son indolentes en cuanto a la predicación y a la enseñanza. Otro método de presentar una clase, un estudio bíblico, es memorizar el discurso. Usted prepara el discurso y lo memoriza. Nunca lo he intentado y espero no quererlo intentar. Pero esto está diseñado para personas dotadas de buena memoria, de muy excelente memoria, pero faltos del valor y la habilidad que se requiere para presentarse sin notas. Han adoptado el aprender el sermón de memoria. Es decir, son de los que no tienen el valor para presentarse sin notas, pero tienen buena memoria y hacen la combinación. Se lo aprenden de memoria y pasan al púlpito o pasan ante la clase y recitan lo que se aprendieron.
Pocos oradores son capaces de tal hazaña memorística, de aprenderse palabra por palabra. Si no se puede aprender un versículo de memoria completo de corrido, un capítulo completo de corrido, un libro completo de corrido, difícilmente va a poder aprenderse un sermón de corrido. Pero bueno, hay algunos que tuvieran esa capacidad. El problema de esto es que el público se apercibirá que no habla con entera libertad, sino encadenado a un manuscrito. Eh, se acuerda, bueno, a lo mejor a usted le ha pasado que se aprende un versículo, un salmo completo de memoria y lo quiere recitar en el templo para su cumpleaños. Y empieza, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, diré yo a Jehová, el Señor es mi ayudador. Eso pasa y eso puede pasarle a alguien que usa esta técnica. Un tropiezo en la dicción, el error de una palabra que es necesario rectificar, basta para ponerle en evidencia ante la congregación. Y cuando la congregación se apercibe de que usted no está inventando el sermón, sino lo está recitando, ya lo perdió. Cuando empieza, y entonces ¿cómo decía? El sermón, perdón, sí, ya, y ese tipo de actitudes lo llevarían a la destrucción de su propio sermón. Y peor tantito, si a la mitad se le olvida y ya no puede recordar y empieza a ver las caras extrañadas de la gente y se empieza a poner nervioso o nerviosa. Todavía en Zoom puede intentarlo sin usar notas y entonces simplemente hace como que se corta el Zoom y ya ve sus notas, va a correr, busca, las ve, las revisa y regresa y pone el Zoom y dice, perdón hermanos, hermanas, se cortó el Zoom, lo cual sería mentir. Y una persona que miente bueno, tiene un problema que debe de arreglar. Entonces, un problema espiritual que debe de arreglar. Entonces, la memorización de un discurso es muy, muy difícil. Y aunque también muestra que hay libertad de la sujeción a las notas, generalmente genera más problemas de los que uno quiere resolver. La otra forma, y parece bastante raro, pero la otra forma, pero en ciertos predicadores, es cierto que algunos predicadores han alcanzado fama predicando sermones leídos. Esto es sorprendente. Hay personas que pueden predicar sermones leídos completos. De hecho, si un día lo quieren, se los puedo prestar, pero yo tengo el Sermón del Monte. Son dos tomos de las notas de un predicador del siglo XIX, principios del XX, yo creo que es de esa época, y están completos su discurso, y está diseñado para ser leído. Puede agarrar el tomo, está en español, pero es creo que de Inglaterra el predicador, y pum, era lo que el predicador decía, nada más la secretaria transcribió las notas y se publicó como libro, y son dos tomos del Sermón del Monte, muy bonitos los tomos, y creo que también hace un sermón de Lucas, creo por allí, ahí anda, y de Marcos, me parece, creo que también de Juan no lo tengo, pero es leído, leyó el sermón. Este procedimiento es naturalmente el más eficaz para pronunciar sermones y clases gramaticalmente perfectos y ricos en contenido, pues el manuscrito puede ser pulido a la perfección. Escribe el manuscrito, escribe todo el sermón exactamente palabra por palabra y lo lee. Y lo lee y a la hora de leerlo descubre si hay errores gramaticales, si hay errores en la forma de decir la expresión y las corrige y queda un sermón muy, muy bonito. Pero eso solo se da cuando la persona, sabe leer tan bien que todo el mundo sienta, además que en el papel estaba la enseñanza escrita sobre su mente y su corazón. Es decir, no solamente lo lee, sino lo lee bien. Yo ahorita no leí bien el texto que estaba ahí, pero sabe leer.
agarra y empieza con su lectura bíblica. Es importante leer los pasajes bien. No empezar, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados, pastos maravillosos. No, sabe leer bien. Jehová respeta las comas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le da la acentuación al pasaje que se requiera. Si está hablando Pedro, trata de hacer una voz más gruesa. Empieza a darle sentido. Y en cuanto a su sermón, le da sentido a las palabras, lo lee con propiedad, respeta los puntos, los signos de admiración, las preguntas, lo lee bien. Y entonces la gente siente que lo que está leyendo sale de su corazón. Pero para los que somos lectores ordinarios, que leemos como lee cualquier persona, esto se hace monótono. Peor tantito si no se sabe leer bien. Si no sabe leer bien y no se fija en las palabras y no las ha estudiado, se hace horrible, se hace insoportable para la audiencia. Así que el método de lectura del sermón solo es muy bueno si sabe escribir bien y dos, si sabe leerlo bien. Si no, no lo intente. El método de llevar toda la enseñanza escrita ante la audiencia no es recomendable en todas las ocasiones por los siguientes puntos. En primer lugar, porque la persona que imparte la enseñanza confiada en su manuscrito puede descuidar aquella asimilación del sermón que permita leerlo sin leer. No sé si ha visto, no sé si ha visto, bueno, hay gente que son muy buenos oradores, tienen sus notas allí y nada más como que las miran tantito y siguen o están leyendo, y no se nota que están leyendo. Lo hacen bien. Pero hay otras personas que se distraen con facilidad. No sé si le ha pasado a usted que a la hora de leer se distrae con facilidad, va leyendo algo y de repente se queda con que no entendió lo que estaba leyendo, o se da cuenta que avanzó en su lectura, pero que no se dio cuenta cómo llegó ahí. Solo sabe que leyó y que leyó todo, no se saltó, pero que llegó hasta abajo, pero no supo qué leyó. Bueno, imagínense eso en dar una clase o eso en dar una predicación, que avance en su lectura de la predicación y de repente se da cuenta que y de repente se da cuenta. Entonces, eh, es un riesgo, algo lo distrae, lo que sea, y empieza a cometer errores. En segundo lugar, el temor de apartarse de la perfección gramatical del escrito le impide lanzarse a expresar ideas sugeridas en el mismo momento de la enseñanza. Está leyendo y de repente Dios le trae a su corazón algo que es importante recalcar, pero como no viene en su manuscrito y le da miedo que se vaya a perder, no lo menciona y pierde una oportunidad valiosa que Dios le daba para hablar al corazón de la audiencia. Entonces, por esas dos razones primordiales, a veces es bueno omitir este tipo de presentación. Dios puede inspirar al que enseña al momento de escribir su sermón, pero no parecerá inspirado ante el público que lo oye leer. Es decir, Dios puede tocar su corazón y moverlo a una convicción especial y prepara su sermón, pero a la hora de leerlo no lo lee bien, o no, o la gente sabe, pues lo está leyendo,
y siente que no tiene esa energía que debería de tener, que debería de tener. La otra cosa que sucede cuando leemos el sermón, cuando se lee, eh, vamos a tender a mirar hacia abajo y nunca vamos a mirar a la congregación. Es como cuando alguien dirige los himnos y dirige mirando hacia abajo y dirige y nunca mira las expresiones y nosotros no miramos la expresión del que dirige los himnos. Es necesario sí, mirar el himno y mirar hacia el frente y dar la expresión que se requiera para lo que se está cantando. Lo mismo pasa con la predicación o lo mismo pasa con la clase. Eh, Según el antiguo dicho, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. Se pierde mucho cuando el público se da cuenta de que no es espontáneo. La gente le gusta cierta espontaneidad. El alumno, la alumna, el hermano, la hermana les gusta cierta espontaneidad. Y cuando se lee el discurso, no parece que se está teniendo esa espontaneidad y el resultado es que no se da bien, no da buen resultado espiritual. La cuarta cosa, la cuarta forma de de hacer una presentación. La mayoría de quienes enseñan usan este método porque reúne las ventajas de las tres anteriores sin caer en sus inconvenientes. Reúne la ventaja de presentarlo sin notas, reúne la ventaja de la memorización y reúne la ventaja de la lectura sin reunir todas las inconvenientes. Las notas breves, al par de ser un gran auxilio para la memoria, no imponen ninguna barrera a quien enseña, como ocurre con el sermón escrito palabra por palabra. Cuando uno sube con un bosquejo, las notitas breves nos dan la idea de lo que vamos a decir, al mismo tiempo, como diríamos, no tenemos que estar con la mirada fija leyendo palabra por palabra, nada más nos lanza la idea y ¡zas! De ahí tiene que venir a la mente lo que habíamos preparado antes. Un predicador experimentado puede usar notas extensas, especialmente cuando por su edad empieza a fallarle la memoria. No estoy hablando de escribir sermón palabra por palabra, sino que hay veces que podemos hacerlo con notas más extensas. Están punto 1, 2, 3, 4, están todos los puntos, pero le pongo algunas palabras claves o le agrego frases claves y se vuelve un poquito más extenso de lo normal, pero es cuando ya nos cuesta trabajo mantener la memoria al punto de que nada más una pequeña frase nos ayuda a decir todo. El uso de notas extensas que un excesivo temor induce a considerar como necesarias en los primeros tiempos a algunos predicadores puede convertirse en hábito vicioso cuando ya no las necesita realmente. Al principio, y yo creo que estoy seguro para algunos de vosotros, estoy seguro que les ha pasado, de los que han presentado sus predicaciones al frente, o inclusive algunas maestras, hacen notas, no escriben el sermón completo, pero sí hacen notas extensas y se llevan 2, 3, 4 hojas, 4 hojas, la llevan y pues está ahí y al principio es porque pues la falta de experiencia les da un poquito de temor de que se les vaya a olvidar algo importante que querían decir y lo anotan la frase completa. No la idea o no una palabra clave para de ahí desenvolver la idea. Anotan la frase completa y se convierte en algo un poquito más tedioso. 5 hojas, 6 hojas y las presentan así. Esto es especialmente particular cuando se está empezando. Cuando se está empezando, algunos todavía conservamos, se convierte en un vicio. Se convierte en un vicio simple y sencillamente por falta de memoria o algo similar. Las notas no deberían de contener sino palabras claves, que sean como señales para el predicador en un camino que debe haber recorrido ya varias veces dentro de su mente. Es decir, las notas, el bosquejo debe de incluir notas pequeñas, palabras claves, que nos permita recordar la frase completa o las oraciones completas y de ahí salir.
Eso da miedo. Y yo con los años de experiencia les digo, da miedo. Da miedo presentar un bosquejo con solo palabras claves, pero se puede hacer. A mí todavía me da miedo. Mis notas son menos extensas que las que hacía cuando comencé hace muchísimos años, allá por el 2004. Son menos extensas, pero aún siento que son extensas con respecto a lo que debería de dar ya mis años de trabajo. Pero a veces se convierte así, es como un vicio, especialmente no muy bueno. Eh, ¿Cómo preparar un buen sermón? Una persona que trae una enseñanza al cual se preguntó cuál de los 4 métodos anteriores descritos usaba para su predicación, respondió con aplomo: uso los 4 a la vez. Y explicó: primero formulo un plan de sermón con su tema, texto, introducción, puntos principales y aplicación y conclusión, lo que me ocupa generalmente una sola cuartilla. Luego escribo el sermón palabra por palabra en unas 20 o 30 cuartillas. Lo reviso cuidadosamente, tanto como el tiempo me lo permite, quitando de aquí, añadiendo allá, y a menudo cambio ideas de lugar, usando tijeras y goma, en computadora pues usando el quita, el corta y pega. En tercero, cuando la obra me parece completa y bastante perfecta, trato de memorizarla predicando el sermón mentalmente. Hago un ensayo de mi predicación en privado. Luego vuelvo a condensar el sermón en un nuevo bosquejo de 1 o 2 cuartillas. Ahora lo resumo a las ideas principales, a las palabras claves de todo el sermón, y se condensa en 2 cuartillas. Y a la vista de este segundo bosquejo, trato de traer a la memoria el sermón entero, pero a fin de recordar textualmente sus mejores frases. Ya después se presenta ante el público y a partir de las palabras claves saca la predicación ya en forma. Traigo al púlpito el bosquejo últimamente formulado y procuro prescindir de él tanto como puedo, sin rehuir los pensamientos que el Espíritu Santo suele inspirarme a la vista de los oyentes. Y bueno, esta es la manera ideal de preparar un sermón. El predicador que practique este plan no estará mucho tiempo ocioso, pero será un predicador cada vez más elocuente y eficaz. Y es muy difícil, como les digo, hacer esto. Imagínense preparar un sermón de 30 cuartillas y luego condensarlo. Muy, muy difícil, especialmente si se tiene que presentar algo semanalmente, y no necesariamente 30 cuartillas. Pero me recuerda a cuando hacía mis trabajos en la UNAM. Hubo un momento en que no sabía qué hacer y de repente lo que hice fue hacer un bosquejo de lo que pensaba yo debería de incluir mi trabajo de X materia y después a desarrollar el bosquejo y sí, me salían 15 hojas, 20 hojas, nada más porque no tenía que presentarlo en público, pero si hubiera tenido que presentarlo en público, una vez teniendo esas 15 o 20 hojas, ¡fum!, lo condenso para convertirse en un bosquejo, pero esa es la idea que se tiene a la hora de prepararlos. Y bueno, como les digo, esto es pues herramientas que Dios les puede traer. Si usted tiene la capacidad de presentar una clase sin notas, una predicación sin notas, es porque se ha preparado bien y lo hace. Pero si no se prepara bien y se atreve a hacerlo, no va a ser beneficioso. Está la memorización. Presentarse ante una clase, a dar una clase con la clase aprendida de memoria es peligroso. Es interesante intentarlo, pero es muy peligroso porque se le puede olvidar o se puede poner nervioso o la memoria le puede realmente fallar y los nervios le pueden hacer una mala jugada. Presentarse con un sermón de oído es bueno siempre y cuando sabe leer y leer bien, y presentarlo en forma de bosquejo. Poner sus puntos principales, poner las ideas clave, prepararse mentalmente, ensayarlo de vez en cuando y releer sus notas, releer su bosquejo antes de ir al frente. E bueno, obrigado. Até a próxima semana para nossa próxima aula. Tchau.